Aclaración rápida antes del video, la verdad este kit me quedó bastante mal, no hace falta que comenten sobre lo feo que está. No iba a subir este video, pero creo que puede servirles para que sepan lo que viene dentro de la caja al menos y los problemas que van a encontrar si deciden comprarlo. ¿Qué tal, gente? Hoy vamos a tener nuestra primera experiencia con la marca Mistercraft. Vamos a hacer el Caudron Renault 714 escala 1.72, un kit que nos ofrece calcos de varios países, pero la verdad que lo que más me interesaba era hacer la versión francesa, ya que no tengo ningún avión francés en mi colección aún. Estas son las calcomanías incluidas y estas son las piezas, que para ser honesto no se ven muy bien. Son como muy básicas, muy lisas, simples, pero va más allá de la falta de detalles, porque también yo he disfrutado mucho kits que son viejos y que tienen pocos detalles. El problema es que también se lo ve algo tosco y desprolijo. Acá pueden ver las 4 opciones que nos da el manual. Una versión de Finlandia, esta que imagino que debe ser capturado por Alemania, y 2 opciones de Francia, de las cuales voy a elegir esta de aquí, que tiene las insignias que usaban para diferenciar los pilotos polacos. Primero vamos a armar las alas. La verdad que estas piezas no querían coincidir entre sí, requirió bastante lija lograr que encastren. Después vamos a colocar el tren de aterrizaje en las alas y pegar esto al fuselaje. Ahora, dato importante, el tren de aterrizaje tenía aire dentro, como burbujas de aire, así que se rompió apenas lo toqué. Es como si nunca hubiera estado íntegro, unida las piezas entre sí. Bueno, por suerte logré repararlo. Vamos a poner los estabilizadores traseros. Y en el caso de la hélice, esta no tiene ninguna pieza que evite que esta se salga. Y el eje es muy corto, apenas llega al final del agujero. O sea que está pensado para estar suelto o para estar fijo pegado. Lo cual no me gusta para nada, así que le pegué una pieza plástica para que pueda girar y no se salga. Vamos a ocultar todo esto y encontré otro detalle. El avión tiene esta entrada de aire, creo que es, debajo de la hélice, y el kit no la tiene, así que tuve que perforar este agujero que ven aquí para que lo tenga. También tuve que colocar masilla, ya que las alas quedaban muy lejos del fuselaje y se veía bastante mal. Ahora ya podemos iniciar con un poco de la pintura. Le di una capa de este color que formé mezclando el gris perla con el gris niebla. Después vamos a aplicar el verde y el marrón guiándonos con el manual. Después de esto ya podemos empezar a colocar algunas calcomanías, pero acá es donde empecé a perder la paciencia, porque estas calcos en el instante que se mojaron se autodestruyeron por completo. Como ven acá se rompieron en muchos pedacitos, apenas una gota de agua las tocó. Puedo entender que esto pase con kits viejos, no nos ha pasado ya, pero este kit es bastante reciente, es del 2000 y algo. Entonces lo que me queda pensar es que estas calcos son de la peor calidad que he visto. Tengo algunas calcomanías extra que me van sobrando de los kits que hago, pero no tengo como para cubrir todo lo que se perdió. Así que inevitablemente este kit va a terminar siendo algo personalizado y no va a ser fiel a un avión real que haya existido, que bueno, era la idea conseguir las instrucciones del manual y utilizar las calcos que trae. Logré salvar un par de las insignias polacas, las que tenían el círculo azul en el medio, las otras se rompieron. También logré salvar las insignias francesas, las redondas. El resto se rompió todo. Terminé utilizando este número 5, que es el único número que tengo que más o menos le queda bien. Y las franjas que van en la cola del avión también se rompieron un montón, pero bueno, logré parcharlas con pintura y terminé pintando mucho de esto a mano. Van a ver que también coloqué el asiento que va dentro de la cabina y la pieza de plástico transparente, que por cierto no tiene ningún relieve, es totalmente lisa. Entonces queda en manos de nosotros pintar todo esto a ojo. Este kit tiene unos 12 centímetros de largo y casi 13 de ancho, es muy pequeño. Si lo comparamos con otros aviones aliados, van a ver lo chico que es. Me parece incluso que es el más pequeño de todos. Me pregunto si estará bien la escala de este kit, de esta matriz, o si lo han hecho muy chico, porque me llama mucho la atención, por ejemplo, la hélice es muy chica. No tengo ningún otro avión que tenga una hélice de este tamaño. También aquí está comparado con la P-11 polaca, así que tenemos 2 aviones con pilotos polacos aquí. Van a ver que no importa con qué avión lo comparemos, siempre el Caudron termina siendo el más feo. Y para que vean también lo compacto que es, acá está comparado con un Bf-109, es bastante chico.
Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Este kit ha sido una absoluta y total decepción desde inicio a fin. ¿Quieren que hagamos una lista de todo lo malo? Matriz desprolija y tosca, piezas que no encastran bien entre sí, obligando a lijar mucho o a usar masilla, fallas en la inyección que hacen que las piezas se rompan fácilmente, falta de detalles mínimos necesarios como en la pieza de plástico transparente o bueno, en cualquiera de las piezas de este kit, la verdad. Una construcción aburrida y que da la sensación de que faltan piezas. Y lo peor de todo, estas calcomanías, que son las peores de todas, ¿no? Nunca vi unas calcomanías peores que estas. Y encima lo positivo del kit justamente podría ser que trae muchas opciones de calcos, pero al final se rompen todas, entonces no podés aprovechar casi nada. Es realmente un kit que me arrepiento de haber comprado. Más allá de tener un manual a color, no puedo pensar en ningún otro aspecto positivo del mismo. Y la falta de detalles es lo de menos, porque miren, vamos a ver por ejemplo el TA-152 de Rebel, que muchas veces lo uso de ejemplo de kit que es muy antiguo y es muy liso, no tiene detalles. A mí ese kit me encanta, fue muy divertido de armar, el plástico se siente bien, todo encaja en su lugar perfecto y tenía varias calcomanías que le terminaron de dar vida a pesar de tener una superficie muy plana. El problema es la calidad general del producto. No solo las calcos, ¿no? Sino la calidad en general. Y tampoco me gusta cómo me quedó. Casi no subo este video porque realmente lo veo y me parece muy feo. Les recomiendo evitar este kit. Gasten esa plata en algo que valga la pena, salvo que sean muy profesionales en hacer maquetas y se lo tomen como un desafío, ¿no? Agarrar esto y dejarlo lindo. Estoy seguro de que alguien con mucho talento puede hacerlo. Y ahora, acá iba a terminar el video, pero pasó algo inesperado que se los quiero comentar. Cuando terminé este kit, agarré y me puse a hacer otro de Mr. Craft, esperando que este otro kit no me defraude, tratando de encontrar algo bueno, algo positivo dentro de la marca. Y logré completar un kit sin tener accidentes con las calcos, sin pasarla mal y con un resultado satisfactorio. Así que semana que viene vamos a estar viendo este kit, el BF109 de Hungría de Mr. Craft. Nos vemos la próxima. Chau.